Bueno, vamos nuevamente a presentar este programa. Em, en este caso vamos a presentar la introducción del libro Geometría y Trigonometría de Baldor. Entonces aquí podemos constatar de la cuarta edición, lo que hemos hablado en otros videos, unas breves imágenes de la antigüedad y empezamos. Entonces, aquí tenemos toda la información de traducción, de la editorial, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar sobre acerca del libro. Para los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX y algunos en este siglo, el nombre Baldor es sinónimo de conocimiento, educación, calidad y razonamiento matemático. El libro desde su creación fue una aportación notable de J. A. Baldor y una herramienta excelente para la enseñanza de las matemáticas en español. Desde su origen, empleó una metodología innovadora, clara y completa para la comprensión de los temas por parte de los alumnos. Ha sido una excelente herramienta para el profesor, ya que contaba con centenares de ejemplos y ejercicios que facilitaban la labor docente, y en muchos casos ha sido una herramienta poderosa para la autoenseñanza y el repasar los temas de cada materia. La serie de Baldor está compuesta por tres obras: álgebra, aritmética y geometría y trigonometría. Desde 1950, con la portada del árabe Al-Juraismi, edición más conocida de álgebra, la colección ha sido reconocida como la más innovadora en la enseñanza de las matemáticas, ya que desde esa época estaba todo a color, o como los editores nos referimos, a cuatro tintas. Además de tener una encuadernación fina de pasta dura que permitía su conservación, fácil manipulación y denotaba la calidad en su producción. Em, de forma especial consideramos la modernidad y eliminamos las tablas de los logaritmos, interés compuesto y unidades cubanas e introducimos el uso de la calculadora Classwix y pues bueno, herramientas que a la final sirven para editar. Qué pena saltarme así, pero es que la verdad es lo mismo que los otros libros. Entonces, en el contenido, ¿qué podemos visualizar? Una breve reseña histórica, las generalidades, la sección de geometría plana, los ángulos, el concepto de perpendicularidad y paralelismo, ángulos con lados paralelos o perpendiculares, triángulos y generalidades, casos de igualdad de triángulos, polígonos, cuadriláteros, segmentos proporcionales, semejanza de triángulos, relaciones métricas en los triángulos, circunferencial y círculo, ángulos en la circunferencia, relaciones métricas en la circunferencia, relaciones métricas en los polígonos regulares, polígonos semejantes, medida de la circunferencia. Podemos ver las áreas, la sección geométrica del espacio, rectas y planos, prismas y pirámides, volumen de los poliedros, cuerpos redondos, sección trigonometría. Entonces, ¿qué es la trigonometría? Funciones trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, etcétera. Relaciones entre las funciones trigonométricas y entidades y ecuaciones trigonométricas. Funciones trigonométricas de la suma y diferencia de dos ángulos. Funciones trigonométricas del doble del ángulo. Resolución de triángulos. También tenemos en el apéndice soluciones geométricas, ejercicios adicionales y el uso de la calculadora Classwix FX991X. Me toca comprarla para tener en cuenta eso. Entonces, breve reseña histórica. Los primeros conocimientos geométricos que tuvo el hombre consistían en un conjunto de reglas prácticas. Para que la geometría fuera considerada como ciencia tuvieron que pasar muchos siglos hasta llegar a los griegos. Es en Grecia donde se ordenan los conocimientos empíricos adquiridos por el hombre a través del tiempo y al reemplazar la observación y la experiencia por deducciones racionales, se eleva la geometría al plano rigurosamente científico. En Babilonia, en la Mesopotamia, región situada entre el Tigris y el Éufrates, floreció una civilización cuya antigüedad se remonta a 57 siglos aproximadamente. Los babilonios fueron hace cerca de 6.000 años los inventores de la rueda. Tal vez de ahí provino su afán por descubrir las propiedades de la circunferencia, y esto los condujo a que la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro era igual a 3. Este valor es famoso porque también se da en el Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes. Los babilonios lo hallaron considerando que la longitud de la circunferencia era un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados inscrito y circunscrito a una circunferencia.
Cultivaron la astronomía y conociendo que el año tenía aproximadamente 360 días, dividieron la circunferencia en 360 partes iguales, obteniendo el grado sexagesimal. También sabían trazar el hexágono regular inscrito y conocían una fórmula para hallar el área del trapecio rectángulo. En Egipto, la base de la civilización egipcia fue la agricultura. La aplicación de los conocimientos geométricos para dividir la tierra fue la causa de que se diera a esta parte de las matemáticas el nombre de geometría, que significa medida de la tierra. Los reyes de Egipto dividieron las tierras en parcelas. Cuando el Nilo en sus crecidas periódicas se llevaba parte de las tierras, los agrimensores tenían que rehacer las divisiones y calcular cuánto debía pagar el dueño de la parcela por concepto de impuesto, ya que este era proporcional a la superficie cultivada. Pero la necesidad de medir las tierras no fue el único motivo que tuvieron los egipcios para estudiar las matemáticas, pues sus sacerdotes cultivaron la geometría aplicándola a la construcción. Hace más de 20 siglos fue construida la Gran Pirámide, un pueblo que emprendió una obra de tal magnitud que poseía sin lugar a dudas extensos conocimientos de geometría y astronomía, ya que se ha comprobado que, además de la precisión con que están determinadas sus dimensiones, la Gran Pirámide de Egipto está perfectamente orientada. La matemática egipcia la conocemos principalmente a través de los papiros. Entre los problemas geométricos que aparecen resueltos en ellos se encuentran los siguientes: área del triángulo isósceles, área del trapecio isósceles, área del círculo. Además, en los papiros hay un estudio sobre los cuadrados que hace pensar que los egipcios conocían algunos casos particulares de la propiedad del triángulo rectángulo, que hace que más tarde inmortalizó a Pitágoras. Grecia. La geometría de los egipcios era eminentemente empírica, ya que no se basaba en un sistema lógico deducido a través de axiomas y postulados. Los grandes pensadores griegos no se contentaron con saber reglas y resolver problemas particulares, no se sintieron satisfechos hasta obtener explicaciones racionales de las cuestiones en general, especialmente de las geométricas. En Grecia comienza la geometría, como ciencia deductiva, aunque es probable que algunos matemáticos griegos como Tales, Heródoto, Pitágoras, etc., fueran a Egipto a iniciarse en los conocimientos geométricos ya existentes en dicho país. Su gran mérito está en que es a ellos a quienes se le debe transformación de la geometría en ciencia deductiva. Tales de Mileto, en el siglo VIII a.C., representa los comienzos de la geometría como ciencia racional. Fue uno de los 7 sabios y fundador de la escuela jónica a la que pertenecieron Anaximandro, Anaxágoras, etc. En su edad madura se dedicó al estudio de la filosofía y de las ciencias, especialmente de la geometría. Sus estudios lo condujeron a resolver ciertas cuestiones como la determinación de distancias inaccesibles, la igualdad de los ángulos de la base en el triángulo isósceles, el valor del ángulo inscrito y la demostración de los conocidos teoremas que llevan su nombre, relativos a la proporcionalidad de segmentos determinados en 2 rectas cortadas por un sistema de paralelas. Pitágoras de Samos, siglo VI a.C., se dice que fue discípulo de Tales, pero apartándose de la escuela jónica fundó en Crotona, Italia, la escuela Pitágora. Hemos dicho que los egipcios conocieron la propiedad del triángulo rectángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 unidades, en los que se verifica la relación 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Pero el descubrimiento de la relación al cuadrado igual a b al cuadrado más c a la 1 para cualquier triángulo rectángulo y su demostración se deben indiscutiblemente a Pitágoras. Se atribuye también a la escuela pitagórica la demostración de la propiedad de la suma de 2 ángulos internos de un triángulo y la construcción geométrica del polígono estrellado de 5 lados. Euclides, en el siglo IV a.C., escribió una de las obras más famosas de todos los tiempos llamada Elementos, que consta de 13 capítulos titulados Libros. De esta obra se ha hecho tantas ediciones que solo la aventaja la Biblia. Euclides construyó la geometría partiendo de definiciones, postulados y axiomas, con los cuales demostró teoremas que a su vez le sirvieron para demostrar otros teoremas. El edificio geométrico construido por Euclides ha sobrevivido hasta nuestros días. El contenido de los 13 libros es el siguiente. Libro 1. Relación de igualdad de triángulos, teorema sobre paralelas, suma de los ángulos de un polígono, igualdad de las áreas de triángulos o paralelogramos de igual base y altura, teorema de Pitágoras. Libro 2. Conjunto de relaciones de igualdad entre áreas de rectángulos que conducen a la resolución geométrica de la ecuación de segundo grado. Libro 3. Circunferencia, ángulo inscrito. Libro 4. Construcción de polígonos regulares inscritos o circunscritos a una circunferencia. Libro 5. Teorema general de la medida de magnitudes bajo forma geométrica, hasta los números irracionales.
Proporciones. Triángulos semejantes. Libro séptimo, octavo y noveno. Aritmética. Proporciones, máximo común divisor y números primos. Libro décimo. Números inconmensurables bajo forma geométrica a partir de los radicales cuadráticos. Libro undécimo y duodécimo. Geometría del espacio, en particular, relación entre volúmenes de prismas y pirámides, cilindro y cono. Proporcionalidad del volumen de una esfera al cubo del diámetro. Libro treceavo. Construcción de los 5 poliedros regulares. Platón, siglo IV a.C. En la primera mitad de este siglo se inició en Atenas un movimiento científico a través de la Academia de Platón. Para él la matemática no tiene finalidad práctica, sino simplemente se cultiva con el único fin de conocer. Por esta razón se opuso a las aplicaciones de la geometría. Dividió la geometría en elemental y superior. La geometría elemental comprendía todos los problemas que se podía resolver con regla y compás. Y la geometría superior estudiaba los 3 problemas más famosos de la geometría antigua, no resolubles con regla y compás. 1. La cuadratura del círculo. Se trata, como indica su nombre, de construir el lado de un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado, utilizando solamente la regla y el compás. 2. La trisección del ángulo. El problema de dividir un ángulo en 3 partes iguales utilizando solamente la regla y el compás. No es más que en casos particulares resoluble. 3. La duplicación del cubo. Este problema consiste en hallar, mediante una construcción geométrica en la que se utilice solo la regla y el compás, un cubo que tenga un volumen doble del de un cubo dado. Estos 3 problemas se pueden resolver con la regla de compás con toda la aproximación que se desee, y se resuelven exactamente utilizando curvas especiales. No se trata por consiguiente de problemas que no se hayan resuelto en la práctica, sino de problemas de importancia puramente teórica. Arquímedes de Siracusa, 287 al 212 a.C., estudió en Alejandría y se encuentra en él una mentalidad práctica, un genio técnico que lo llevó a investigar problemas de orden físico y resolverlos por métodos nuevos. Por esto, después de grandes disputas con los euclidianos, se retiró a Siracusa, donde puso sus descubrimientos al servicio de la técnica. Calculó un valor más aproximado de pi, el área de la elipse, el volumen del cono, de la esfera, etc. Estudió la llamada espiral de Arquímedes, que sirve para la trisección del ángulo. Apolonio de Perga, 260 a 200 a.C. Estudió ampliamente las secciones cónicas que 18 siglos después sirvieron a Kepler en sus trabajos de astronomía, determinando casi todas sus propiedades. En su obra se encuentran las ideas que condujeron a Descartes a inventar la geometría analítica 20 siglos después. Herón de Alejandría, en el siglo II después de Cristo, demostró la conocida fórmula que lleva su nombre para hallar el área de un triángulo en función de sus lados. Geometrías no euclidianas. Los elementos de Euclides fue considerado como una obra en la que sigue el método axiomático, ya que partiendo de proposiciones previamente establecidas, definiciones, axiomas y postulados, se deduce toda la geometría en una forma lógica. Posteriormente se ha visto que tiene varias fallas lógicas, es decir, en el texto no se cumplen todas las exigencias que impone la lógica. Sin embargo, todos los defectos que pueden señalarse resultan insignificantes comparados con el mérito extraordinario de haber construido una ciencia deductiva a partir de conocimientos empíricos. De los 5 postulados de Euclides, el quinto es el que, desde un principio, llamó más la atención. Por un punto exterior una recta pasa y solamente una paralela. Durante 20 siglos se trató de demostrar esto, es decir, convertirlo en teorema. Finalmente se pensó que si de verdad era un postulado, el hecho de negarlo, aceptando a los demás, no debía conducir a una contradicción alguna. De esta manera procedieron Lobachevsky y Riemann. La geometría de Riemann sustituye el postulado quinto de Euclides por el siguiente. Por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. Y la geometría de Lobachevsky lo sustituye por el que dice: por un punto exterior a una recta pasan 2 paralelas que separan las infinitas rectas no secantes de las infinitas secantes. Con estos nuevos postulados construyeron nueva geometría que se llama geometría no euclidianas. No sé si vamos a alcanzar a llegar hasta allá, pero este libro está bastante interesante. Así que vamos a seguir con los demás videos. Muchas gracias.